Buenos días, bienvenidos a todos. Permítanme, maestra Andrea, vamos a iniciar va a continuar la grabación de la sesión y vamos a comenzar nuestra presentación. Ya está grabando. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición, a este ciclo de conferencias, más bien dicho, al webinar de evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Autónoma de Baja California. Este es un webinar más enfocado a apoyar y a orientar algunos aspectos en relación a la evaluación en este momento que estamos viviendo, pues, una contingencia que no teníamos prevista y que nos ha llevado a crear esta transición hacia la modalidad de distancia, y el aspecto de la evaluación es, pues, ahora sí que fundamental, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de invitar a la maestra Andrea Romero Mojica, que tiene bastante experiencia en este tema, para que nos compartiera algunas recomendaciones que nos puedan servir para continuar estas últimas semanas de clase en los temas de evaluación, pero también con la idea de tener presentes estas recomendaciones para el futuro, ¿no? Para tener si tenemos que de alguna manera continuar o estar preparados para en algún momento seguir trabajando en esta modalidad, pues que nos llevemos estas recomendaciones para repensar nuestros cursos y la forma en la que evaluamos. Si me permiten presentarles a la maestra tiene una licenciatura y maestría en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos proyectos relacionados con el tema de evaluación en el Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. Además, ha participado en la elaboración de reactivos, construcción de exámenes para el ingreso a la licenciatura del EXANI y el examen de ingreso de licenciatura del EGEL, además de colaborar también en algunos proyectos en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior del Ceneval. Y se ha concentrado mucho sus trabajos de investigación y sus líneas en relación a la evaluación educativa, a la perspectiva de género, la educación en valores, psicopedagogía, y algo pues que nos suma, ¿no?, a todo esto que estamos haciendo, que tiene experiencia en todo lo que es el diseño y conducción de cursos en esta modalidad, que ha trabajado para la Secretaría de Educación Pública, para la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, para profesores de educación media superior y en la Universidad Autónoma de Durango. Entonces, le agradecemos mucho a la maestra que haya aceptado esta invitación a compartirnos estas recomendaciones, esta experiencia que ya trae, pues ahora sí que con todo el grupo. Y sin más, para no quitar tiempo, recuerden la dinámica de nuestros webinars tenemos una primera sesión donde el expositor hace la presentación y alrededor de media hora después se habilita un bloque para preguntas y respuestas. En este momento vamos a deshabilitar un ratito el chat, pero para que vayan tomando notas de sus preguntas y cuando llegue ya el momento para que las estemos publicando y poder darle continuidad. Sin más, maestra Romero, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por favor, ahora sí que el micrófono es todo tuyo. Te agradezco mucho, doctora, qué amable. Gracias por la presentación. Bienvenidos a todos. Les agradezco la asistencia y, bueno, no está de más también reiterar el agradecimiento a la coordinación del Centro de Educación Abierta y a Distancia por abrir este espacio y haberme invitado para compartir con ustedes, pues, algunos aspectos que, como bien dice la doctora, son relacionados con la evaluación en ambientes virtuales. También me da mucho gusto que sea esta reunión a partir de este tipo de medios, ¿no?, al que ahora le hemos llamado webinar, que permite la asistencia virtual de muchísima más gente, pues, de la que en un contexto, en condiciones normales, en un espacio físico, pues, sería completamente diferente y mucho más reducido, ¿no? Este espacio me parece ideal, les comparto a todos porque
es un espacio en el que podemos compartir las experiencias que tenemos como docentes, en este caso específicamente relacionados a la evaluación, y seguramente el escucharnos y el que ustedes también puedan en algún momento intervenir a través de preguntas o ejemplificaciones, pues seguramente enriquecerá nuestra práctica docente. Bien, entonces en este sentido, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de aprendizaje que se me brinda. Ok, bueno, pues vamos a comenzar diciendo que, como todos sabemos, vivimos ahorita una situación inédita a nivel mundial y pues al ser desconocida, pues nos obliga de alguna manera a seguir avanzando a pesar de que pues de que nos está deteniendo, ¿no? En algún momento de pronto no tuvimos las herramientas necesarias como para poder seguir frente a este encierro, ¿no? En el que nos pone el coronavirus, pero es necesario seguir avanzando y seguir tomando acciones de acuerdo con las necesidades que como académicos tenemos. Bien, es por ello que el plan de continuidad académica que se ha propuesto desde la Universidad Autónoma de Baja California integra este tipo de medios como el que ahorita estamos utilizando, en el que se abordan temas de interés para la comunidad académica y que nos ayudan justamente a continuar y a terminar de manera satisfactoria el semestre. Y sobre todo lo que busca es que pues nos permita garantizar que nuestros estudiantes concluyan el ciclo con los conocimientos y con las habilidades esperadas, ¿no? No sé si están ahorita viendo la presentación, si no me voy a permitir, ahí está. Ok, como a manera de introducción, repito que este encierro nos obliga a tomar acciones, ¿no? A tomar acciones que nos permitan continuar, pero en un escenario distinto al que quizá estamos acostumbrados. Y esta situación pues nos conduce a modificar nuestras prácticas docentes, no solo en la forma en la que acercamos el conocimiento a los estudiantes, sino también en la forma en la que planeamos, ¿no? La planeación, por ejemplo, es un aspecto que seguro ya teníamos elaborado y construido desde el principio del semestre y que esta situación pues nos obliga a hacer adecuaciones en la planeación también, a modificar también los cómo, es decir, ajustar aspectos didácticos, ¿no? La forma en la que vamos a acercar ese conocimiento a través de actividades también implica un cambio en este planteamiento y en el desarrollo de estas actividades que en origen pensamos. Y evidentemente, pues también nos obliga a considerar y a entender de una manera diferente a la evaluación del aprendizaje, que es justo el tema que nos reúne el día de hoy, la evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. Pues bien, para entrar en materia, vamos a mencionar que el estatuto universitario, como ustedes saben, nos marca la aplicación de al menos 2 exámenes parciales y un ordinario. Y considerando también que el tiempo que tenemos para ello es realmente corto, ¿no? Ahora en este trabajo a distancia, pues me gustaría por bajar un poquito la preocupación o la tensión que se genera respecto a la palabra evaluación. Y esto me conduce a citar a Scriven, quien en años de los 60, más o menos, principios de los 70, hace una aportación con relación a la evaluación en términos de la intención que tiene la evaluación. Él hace una distinción entre lo que implica una evaluación sumativa y una evaluación formativa, ¿no? Entonces, quizá muchos de los que están ahora escuchando ya tienen muy clara esta diferencia, al menos teóricamente. Sin embargo, considero que para poderle dar continuidad a esta exposición, a esta charla, sí me parece importante reiterar un poco acerca de
estos elementos. Cuando hablamos de evaluación, generalmente nos remite a la parte final de un proceso educativo. Ustedes estarán de acuerdo con lo que estoy comentando. Y también nos enfocamos a la obtención de un resultado, ¿no? Y sobre todo si nos ubicamos, por ejemplo, en el aula y escuchamos la palabra evaluación, inmediatamente pensamos en un examen, ¿no? O en un trabajo que va a ser calificado, con un valor porcentual específico que de antemano se le asigna. Esta evaluación o este instrumento aplicado definitivamente suele ser determinante para el estudiante, en el sentido en el que o lo favorece o lo perjudica, ¿no? O lo limita. Ya sea al final del proceso educativo o de manera intermedia dentro del proceso, tiene la misma intención, generar un resultado. Ajá. Entonces, bueno, esta forma de utilizar la evaluación, o mejor dicho, la evaluación que se lleva a cabo con este propósito, es decir, con el propósito de acreditar al estudiante, se le conoce, de acuerdo con Scriven, como sumativa. Yo creo que hasta este momento, ahí espero que me vayan siguiendo, si no, bueno, vayan haciendo sus preguntas. Y bueno, nada más para aclarar un poquito estas diferencias, voy a poner, bueno, está en pantalla una diapositiva en donde se enuncian algunas ventajas de la evaluación con esta intención sumativa y desde luego la limitante, ¿no? Pero ahorita vamos a platicar un poco acerca de ello. Hace 10 años aproximadamente, también un investigador de la UAM, el doctor Tiburcio Moreno, escribía en torno a la evaluación y él decía que esta tiene muchas caras, ¿no? Y que justamente esta que nos muestra la parte calificadora, selectiva, acreditadora, el doctor Moreno la denomina la parte fea de la evaluación. Esta denominación o esta caracterización que él hace va asociada a lo que genera este tipo de intenciones, ¿no? Que genera desigualdades, ¿no? Genera diferencias y generalmente se concibe con un carácter punitivo. No obstante esta perspectiva negativa que él menciona, debemos reconocer que es en la que más centramos nuestra atención, ¿no? Quizá por la formalidad que requiere el proceso de aprendizaje ya dentro de la institución, ¿no? Un aprendizaje institucionalizado, pues requiere cierta formalidad y a lo mejor desde esta perspectiva, pues se cubre con esa formalidad que demanda. Pero, por otra parte, hay que aceptar, y de manera triste diría yo, que es el aspecto que más preocupa a la mayoría de los estudiantes. El tema de la calificación es para muchos, diría yo que sí, en un alto porcentaje, muy preocupante, ¿no? Porque no hay estudiante que de alguna u otra manera pregunte cuándo es el examen, qué valor va a tener el examen, esto va a venir en el examen o qué es lo que va a venir en el examen, ¿no? Porque, insisto, el examen o el instrumento, la evaluación en sí misma, se tiende a entenderla como parte final del proceso, ¿no? Y se le ha cargado con un carácter calificador, con un carácter también punitivo, a partir del cual pues se toman decisiones con respecto al estudiante. Bien, les decía, no obstante esta perspectiva fea, como le llama el doctor Moreno, es necesaria, ¿no? Es un mal necesario. Inicialmente porque permite llevar un control del avance del estudiante, un registro también de este proceso, y también permite dar cuenta a la institución, ¿no? Por eso decía que es una
formalidad institucional, permite dar cuenta a la institución del avance que ha habido, ¿no? Ahora, también a partir de este tipo de evaluación, es posible tomar decisiones en torno al estudiante, ¿no? Entonces, eso facilita mucho, desde luego facilita mucho, pero, insisto, es una perspectiva que únicamente se centra en un resultado. Bien, si solo evaluamos con este propósito, con el que solemos hacerlo, pues nos privamos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de conocer procesos de razonamiento o reflexión que lleva a cabo el estudiante, y la parte esencial de la evaluación del aprendizaje, que siempre ha sido la mejora, ¿no? Y en este caso la mejora del estudiante, pues la dejamos al lado, ¿no? La dejamos en un segundo nivel de importancia. Entonces, en este sentido, lo que yo quisiera hacer inicialmente es sensibilizar respecto a que no es suficiente evaluar con una perspectiva sumativa, cuando creo que independientemente de que sea en un contexto a distancia o virtual o sea presencial, lo realmente importante es que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados y sobre todo pues que mejoren en aquellas áreas en donde se perciben, ¿no?, que hay algunas deficiencias de que considero que requieren apoyo y bueno, por eso es tan importante que nosotros como docentes adoptemos una perspectiva constructivista y en este sentido pues acompañemos durante todo el camino al estudiante a través de la retroalimentación y pues una evaluación, en este sentido, una evaluación con carácter formativo que realmente contribuya al desarrollo y al aprendizaje del estudiante. Bien, ahora suena muy bonito todo esto, pero ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos nosotros docentes para alcanzar esto que estoy mencionando con relación a la evaluación formativa? Bueno, hay que tener claro que en la educación a distancia, al no tener enfrente al estudiante, debemos asegurar de alguna manera que sí está avanzando el estudiante, que sí está alcanzando los objetivos planteados y que realmente está aprendiendo. Entonces, una de las formas más efectivas de poder hacer esto es a través de evaluarlo, pero con una intención formativa. Ajá. Entonces, la evaluación con este propósito necesariamente implica un intercambio comunicativo entre el docente y el estudiante. A través de este intercambio podremos ver realmente los aprendizajes que el estudiante ha obtenido, de los cuales se ha apropiado. Y la famosísima retroalimentación de la cual siempre hablamos como docentes, esta retroalimentación pues es un elemento indispensable en este tipo de evaluación. Bueno, no es un tipo de evaluación, reitero, es un propósito evaluativo, ¿no? Entonces la retroalimentación es sumamente importante desde esta perspectiva, y vale decir también que esto es independientemente de los instrumentos que utilicemos, ¿eh? Y ahorita voy a tocar este punto. Entonces, en este sentido, si consideramos la evaluación como una parte esencial, fundamental del proceso de enseñanza, y bueno, pues tomando en cuenta este contexto en el que estamos ahora encerrados y nos obliga a enseñar, a transmitir, a establecer estos lazos de comunicación a través de una computadora, pues es necesario incorporar ambos propósitos a la formación del estudiante, ¿no? Ambos propósitos evaluativos a la formación. Lo ideal en este caso sería que no solo nos enfocáramos en realizar exámenes o a solicitar trabajos para que nosotros los podamos calificar,
¿no? Y entre comillas, no me ven, pero la palabra calificar, porque si nos centramos en esto únicamente, pues nos quedamos cortos y no estamos realmente cumpliendo, digamos, con el propósito que como docentes tenemos, ¿no? De formar al estudiante. Esto de formación, pues implica necesariamente acciones, pues muy concretas, ¿no? Que más adelantito vamos a mencionar. Bueno, pues entendido así, el proceso de evaluación, todo el proceso de evaluación, es un proceso integral, es un proceso continuo de diálogo, de comprensión, de mejora, ¿no? Y todo eso, bueno, con el único y firme propósito de optimizar el aprendizaje de los estudiantes de manera permanente y pues garantizar que los resultados, ahora sí, centrándonos un poco más en los resultados finales, que sean estos los más favorables posible. Cuando nuestra intención de evaluar es la formativa, tiene distintas implicaciones que habrá que considerar y ahorita voy a tratar de mencionarlas, a ver si me explico. Una de ellas, sin duda, es la retroalimentación. La retroalimentación, el feedback que se le dé al estudiante respecto a algún producto que se le haya solicitado. Aquí en la pantalla menciono a dos autores, a Hattie y Timperley, que en 2007 ellos proponen un modelo de retroalimentación al cual le llaman efectiva, ¿no? Le llaman un modelo de retroalimentación efectiva en el que mencionan que la alimentación debe cumplir como con dos características fundamentales. Una de ellas es que tiene que ser oportuna. Y esto quiere decir que sea en el momento justo en el que puede serle útil al estudiante para engranar sus nuevos aprendizajes a lo que de alguna manera ya aprendió, ¿no? Es una perspectiva basada como en el aprendizaje significativo de Ausubel. Entonces es este engranaje que tiene que hacer a partir de la retroalimentación que nosotros como docentes le brindemos. Ajá. Y bueno, por otro lado, el otro aspecto que incluye el modelo es que tiene que ser directiva. Y esto quiere decir que la retroalimentación debiera informar al estudiante de manera muy clara lo que debe ser revisado y ajustado. Ajá. O bien marcar las áreas en las que puede mejorar. Entonces, bueno, habiendo tomado estas dos características como base, vamos a continuar diciendo que entonces no se trata únicamente de retroalimentar con expresiones calificativas favorables, como creo que muchas veces por otros factores de tiempo, por otros factores de número de estudiantes que tenemos, a veces lo hacemos como de manera pronta, ¿no? Y no se trata justamente de hacer retroalimentaciones que nada más nos remitan a lo exitoso que fue la tarea o al buen desarrollo que se hizo, a que lo hizo muy bien, a una felicitación por haber desarrollado con el trabajo con todos los elementos solicitados. En fin, no se trata nada más de eso. Y lo que dicen Hattie y Timperley en su documento es que este modelo de retroalimentación efectiva tiene que responder a tres preguntas que son, digamos, importantes considerar al momento de la retroalimentación. Y las tres preguntas las estoy proyectando ahora en la pantalla. Y estas son, ¿cómo voy y hacia dónde voy? Bien, la primera pregunta, o digamos, la primera respuesta que se le tendría que dar al estudiante en la retroalimentación debería de informar si está cubriendo el estudiante con los objetivos de aprendizaje de la actividad dada. Ajá. De tal manera que el estudiante no elabore las actividades de forma aislada o sin rumbo, sino que las haga
orientados al cumplimiento de los objetivos. Y bueno, de aquí la importancia de establecer congruencia entre las actividades que estoy considerando llevar a cabo durante la planeación de mi unidad y los objetivos, ¿no? Los objetivos que se pretenden lograr al término de la unidad, para evitar justamente que el estudiante realice las tareas sin que se sienta más seguro hacia el camino que debe de seguir para poder llegar al cumplimiento de la meta. Bien, la segunda pregunta refiere a cómo lo estoy haciendo. Y bueno, pues esto significa informar al estudiante acerca del desempeño que está teniendo en sus actividades de aprendizaje. Tiene que ver con la forma en la que está llevando a cabo cada una de sus tareas y por tanto, bueno, pues tenemos que darle información, y esa es la palabra clave, durante el proceso de construcción, para que haga los ajustes necesarios y alcance la meta esperada. ¿Cómo lo estoy haciendo? Bueno, entonces es una orientación durante todo el proceso. Y la tercera pregunta dice, ¿qué sigue después de esto? Y esta respuesta implica decirle al estudiante, a través de la retroalimentación, cómo va a conectar la actividad que se esté evaluando con la que le sigue, ¿no? Y de esta manera también contribuir a que el desarrollo de las actividades tengan mejor orientación. Bien, estos mismos autores, por otra parte, definen unos niveles para enfocar la retroalimentación que me parece importante que tengamos en cuenta. Les decía yo que la mayoría como docentes tendemos a hacer una retroalimentación a nivel del yo, la cual refiere a las expresiones motivacionales que generalmente le hacemos al estudiante cuando el trabajo cumplió satisfactoriamente con lo solicitado, ¿no? Y pues a veces no necesariamente son en sentido positivo, ¿no? Quizá la retroalimentación que le damos al estudiante es con un sentido justamente punitivo y decir, te faltó esto, te faltó lo otro, y hasta ahí queda, ¿no? Nada más marcando la falta. Entonces, esto a nivel del yo queda centrado como en las emociones que le generamos al estudiante. Y la siguiente lámina voy a presentar algunos ejemplos a nivel de la tarea. Cuando se hace una retroalimentación a nivel de tarea, que bueno, también creo que es muy usual llevar a cabo unas retroalimentaciones en este nivel, ahí tengo algunos ejemplos que refieren a la comprensión o que también se hizo la tarea solicitada, ¿no? A nivel de proceso, que siguientes ejemplos, a nivel del proceso es en donde se deja ver cómo fue el desempeño, ¿no? Es en donde hacía yo énfasis en una retroalimentación durante todo el camino. Entonces, quizá este nivel, pues este ejemplo también sirva para la redacción de las retroalimentaciones más nutridas, que más ayuden al estudiante. Y aquí en la siguiente lámina vemos otro ejemplo a nivel autorregulación. Y este nivel tiene que ver con el automonitoreo, y la autodirección de acciones que ya vaya adquiriendo el estudiante, ¿no? Entonces, la capacidad, digamos, de poder él autorregular su aprendizaje y considerar lo que ya aprendió y vincularlo de alguna manera con los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, la retroalimentación tendría que ir en el sentido de lo que ya tiene, de lo que ya domina, y hacer alguna otra sugerencia
para que pueda pasar o acceder a un nivel superior. Ok. Entonces, esto es lo que plantea el modelo de retroalimentación efectiva, que sí me parece que nos orienta un poquito más acerca de la forma en que nos vamos a acercar o la sugerencia de acercarnos al estudiante con una intención de evaluarlo de manera formativa. Bien, ahora voy a poner aquí en la pantalla algunos instrumentos, ¿no? Voy a hablar ahora de unos instrumentos que podemos utilizar para evaluar a distancia, pero no quisiera que perdiéramos la atención de que lo central en la evaluación, lo crucial en la evaluación, es la intención con que se utilizan los instrumentos. En este sentido, la relación que ven ustedes ahí en pantalla, con algunas pruebas, con distintas características, pueden ser utilizados con fines de acreditación, pero también con fines formativos. El objetivo de la evaluación es lo que hay que determinar desde el inicio de su implementación. Es decir, independientemente del instrumento que utilicemos, incluso puede ser la prueba objetiva o una prueba con preguntas de opción múltiple, independientemente de que cuente con estas características, la intención o el propósito de evaluación lo determinamos nosotros, ¿sí? Desde luego que el instrumento que utilicemos debe coincidir con los contenidos que queremos evaluar y debe permitir que el estudiante muestre cuáles son los aprendizajes que se esperan del curso. Por supuesto que sí, pero no es suficiente. No es suficiente con una mirada centrada en una evaluación al final del proceso. Bueno, yo sé que a estas alturas del semestre, bueno, la preocupación principal de todos es cómo voy a evaluar, cómo. Ya tengo en puerta el examen ordinario y yo no sé si mis estudiantes han aprendido lo que se supone deberían aprender en este periodo en el que el trabajo se paralizó, se interrumpió, tuvo que cambiar abruptamente. Entonces no tengo garantía de que realmente estas estrategias que hasta ahora he utilizado a distancia pues hayan sido efectivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, profesores, compañeros, pues yo lo que les invito a hacer es que pues no descarten la posibilidad de llevar a cabo sus evaluaciones, o sea, de hacer uso de alguno de estos instrumentos, y hay más, ¿no? Desde luego que hay más, aquí nada más puse algunos, pero que hagan uso de estos instrumentos, pero con el propósito de saber cómo van los estudiantes. Utilicen estos instrumentos para valorar el aprendizaje que tienen actualmente, y de tal manera que los resultados o las observaciones que podamos tener, que podamos evidenciar a partir de la aplicación de estas pruebas, pudiéramos utilizarlas para subsanar esos huecos, ¿no? Esos huecos que pudiéramos identificar justamente a partir de la aplicación de algún instrumento, a partir de una evaluación con sentido formativo. De tal manera que en la intervención, a través de nuestra intervención, a partir de nuestra retroalimentación oportuna, aquí voy a utilizar el término de los autores que anteriormente mencioné, pues realmente apoyemos al estudiante en su evaluación final, ¿no? Que sí tiene un sentido sumativo, pero la idea en este periodo, que insisto, es muy corto para poder replantear los exámenes y volverlos a, no sé, plantearlos de manera diferente, cargarlos en una plataforma, es corto el tiempo para cambiar totalmente nuestro uso, ¿no? Entonces, quizá podríamos, como les decía, hacer uso de estos instrumentos para valorar, para trabajar en esas deficiencias
que pudiéramos encontrar en los estudiantes y ayudarles de alguna manera a que el final lo cierren con éxito, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva que les voy a presentar es una... Ok, no, perdón, es esta. En donde pongo algunas plataformas o algunas herramientas con las que podemos trabajar instrumentos de evaluación, tipo cuestionario, por ejemplo, ¿no? La aplicación de estos cuestionarios, bueno, es fácil, quizá lo más complicado es, sin duda, pensar en lo que queremos preguntarle al estudiante, la conformación o la estructuración del planteamiento de nuestra pregunta y, sobre todo, pues en las opciones de respuesta que vamos a dar. Pero ya una vez cargado en la plataforma, pues, y la aplicación resulta como muy atractiva para los muchachos, incluso a nivel universitario, no crean que son pues plataformas únicamente destinadas para los niños, ¿no? A nivel de educación básica, sino que a nivel universitario me parece también atractivo para los estudiantes y el uso que nosotros le demos como docentes. Les platico rápidamente por qué. Bueno, él iba a mencionar cada uno de ellos, pero me voy a centrar en un ejemplo de la plataforma de Quizzes, que no se ve con mucha nitidez, pero lo que les quiero mostrar es que al término de este ejercicio, por ejemplo, la herramienta nos permite ver el desempeño de cada uno de nuestros estudiantes y nos permite observar a través de las barras qué porcentaje de respuestas correctas tuvo el estudiante y qué porcentaje de respuestas incorrectas, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la persona de hasta abajo, pues prácticamente estuvo tantito después de obtener el 50% de calificación, ¿no? O sea, está muy mal y tiene bastantes deficiencias, diría yo, ahí en algunos elementos conceptuales de los cuales se conformó la prueba. Está interesante porque aparte lo hacen con un pensamiento distinto, dado que es un juego, ¿no? Ellos compiten y se divierten al mismo tiempo que van contestando el examen. Entonces, en ese sentido, la herramienta me parece útil porque no solo me da cuenta de cuáles son las áreas de oportunidad de cada uno de los estudiantes, sino que también se puede trabajar pregunta por pregunta, ¿no? En esta otra lámina se puede ver cuáles son las preguntas que tuvieron mayor dificultad para ser respondidas, ¿no? Y cuáles fueron respondidas por su mayoría de manera correcta. Entonces, aquí, por ejemplo, para hacer una evaluación con un sentido formativo, se puede tomar estas preguntas y considerar los porcentajes de respuesta de los estudiantes para reparar en los contenidos temáticos que salieron bajos y fortalecerlos. Quizá no quedaron claros, quizá sea necesario un repaso más profundo acerca del tema, o bien en conjunto, tanto docente como estudiantes pueden llevar a cabo una revisión del planteamiento de la pregunta, ¿no? Muchas veces nosotros como docentes creemos que las preguntas que les hacemos a los estudiantes están perfectamente bien planteadas, muy claras, ¿no? Y que no tendrían por qué equivocarse. Sin embargo, sí me parece que a los ojos, digamos, de otras personas, quizá la pregunta no esté tan clara o las opciones de respuesta no sean tan plausibles. Y en esa lógica, pues, sería también como un buen trabajo de colaboración docente-alumno para poder atender esas deficiencias, ¿no? Bien, les voy a proyectar ahora un ejemplo de la famosísima rúbrica.
¿no? Seguramente, pues todos conocemos el uso de la rúbrica de evaluación. Ustedes la conocen seguramente muy bien y bueno, en cualquier rúbrica se marcan los distintos niveles de desempeño, así como también los aspectos que se van a evaluar, ¿no? Los indicadores a evaluar. La rúbrica, les quiero decir, al igual que todos los instrumentos de evaluación, ofrecen al estudiante un resultado. Esto es, quiere decir que una rúbrica no es formativa en sí misma. Ajá, entonces me van a preguntar quizá por ahí, bueno, entonces, ¿qué uso le doy a la rúbrica de tal manera que mi evaluación sea formativa? Bueno, pues la respuesta es que se tomaría en cuenta la descripción de los niveles o del nivel en el que el estudiante haya quedado, digamos, y se orienta comunicándole desde distintos niveles de retroalimentación, como los que ya mencioné anteriormente, a fin de ayudarle a desarrollar mejor el trabajo que le solicitamos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la clave no es el examen, no es la rúbrica, no es el instrumento de evaluación, sino la clave es la retroalimentación que podamos brindarle al estudiante, ¿no? Lo mismo ocurre con los trabajos escritos, los proyectos, los ensayos, etcétera. Lo ideal sería que pues contáramos con una rúbrica de calificación con los indicadores que vamos a tomar en cuenta para cada uno de estos productos, ¿no? Como los que les acabo de mencionar y que a continuación voy a proyectar. Pero, bueno, evidentemente a estas alturas del semestre, pues no nos va a dar tiempo de elaborar nuestras rúbricas. Entonces, lo que podemos hacer es únicamente, bueno, determinar los criterios que vamos a tomar en cuenta para la evaluación, estos indicadores que nos van a permitir valorar si la tarea fue adecuadamente cumplida, si se apegan a estos criterios que voy a tomar en cuenta, y a lo mejor asignarle un porcentaje, ¿no? Un valor porcentual a cada uno de los aspectos, de tal manera que sumen el porcentaje que le estoy dando en su totalidad al trabajo. Está claro que cada profesor, cada uno de nosotros tendríamos la obligación de elaborar nuestra rúbrica con los criterios que nosotros queramos considerar, pero lo que no hay que olvidar, no hay que olvidar la retroalimentación. O sea, la comunicación y el diálogo que vamos a establecer con el estudiante es fundamental para darle ese sentido formativo a la evaluación que estamos llevando a cabo. Ajá, ok. Entonces, bueno, independientemente del instrumento, eso es lo importante. Bueno, pues, como ven, la evaluación a distancia no difiere mucho en cuanto a la evaluación presencial. En estricto sentido, esta situación en la que vivimos ahorita, en la que estamos encerrados con esta contingencia sanitaria, pues nos está obligando a hacer algo que desde hace mucho tiempo debimos haber adoptado, ¿no? Estamos hablando de cambiar la perspectiva con la que solemos llevar a cabo las evaluaciones. Y esto evidentemente implica que nos acerquemos distinto, ¿no?, al estudiante, que implica que rompamos con el uso tradicional de la evaluación y nos invita a encauzar la energía en el acompañamiento del estudiante. Es decir, esta forma de trabajo a distancia nos obliga a ser más guía, ¿no?, del aprendizaje del estudiante y no a fungir únicamente como una figura punitiva. Y creo que esa es la perspectiva que generalmente tienen los estudiantes con relación a todo lo que tiene que ver con la evaluación. Ahora, con todo esto, no quiero decir que los propósitos sumativos no quepan en esta perspectiva de formación que les estoy compartiendo. Lo que quiero decir es que la circunstancia que vivimos
o debemos tomarla como una invitación a ser más flexibles y a mirar más de cerca al estudiante, ¿sí? De tal manera que encontremos como un punto medio, un punto intermedio, digamos, en que es objetivo y lo subjetivo, que esa es justamente una tarea a la que no estamos acostumbrados mirar, ¿no? Ok, esto parecía una conclusión, pero no es una conclusión. Voy a continuar con una lámina más, en donde pongo igual, son algunas herramientas a través de las cuales podemos llevar a cabo sesiones de video de manera sincrónica. Estas sesiones de video también pueden fungir como un instrumento de evaluación a través del cual pues no solo vemos, no solo escuchamos, digamos, al estudiante participar en las sesiones, sino que vemos su comportamiento, ¿no? Sus gestos, y eso pues me parece que también es una rayita más que le podemos sumar ahí al proceso que llevamos a cabo de evaluación de manera formativa. Y bueno, otras opciones innovadoras como herramientas o como instrumentos de evaluación que puedo sugerir, pues es la elaboración de un video, por ejemplo, en donde ellos graben, hagan uso de la tecnología para que puedan ellos grabar su información, el diseño de los blogs, perdón, grabación de audio, ¿no? A veces no tienen cámara, no tienen algún equipo en donde puedan hacer un video, pero sí pueden hacer audios. El mismo WhatsApp nos permite grabar audios en donde podemos conocer cuál es la forma en la que un estudiante se expresa o qué información posee, qué aprendizajes posee ya con respecto a alguna temática en particular. Y bueno, elaboración de infografías y en cantidad de opciones que podríamos mencionar ahí. Lo importante de esto es que esas opciones que podamos considerar como instrumentos de evaluación, las utilicemos de esta perspectiva que mencionó Scriven en su momento, ¿no? Con una perspectiva de evaluación formativa. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver. Ok, aquí lo que les quiero compartir pues son algunas implicaciones que tiene la evaluación a distancia. Claramente en la planeación pues implica un reajuste, ¿verdad? En términos de diseño de actividades apropiadas para que puedan ser realizadas en esta modalidad a distancia. Implica, se tiene, digamos, que pensar en algunas tareas que vayan alineadas al contenido, pero que puedan realizarse con las herramientas que nos ofrece la tecnología. Y sobre todo que estén al alcance de los estudiantes. En este sentido, y dada esta prontitud con la que nos vimos obligados a estar encerrados, pues nos obliga también a pensar en las condiciones en las que cada uno de nuestros estudiantes se encuentra. No todos tienen acceso fácil al internet, no todos tienen posibilidades de contar con servicios, ¿no? de paga de esta naturaleza. Entonces, pues pensar en actividades que no impliquen, que puedan prescindir de eso, y que, bueno, nosotros como docentes, desde luego, contemos con la flexibilidad, que es otra de las implicaciones, contemos con la flexibilidad en la solicitud y en la entrega de estos trabajos que les solicitemos. Por ejemplo, el factor tiempo es otro elemento u otra implicación que es importante considerar en el trabajo a distancia, no solo en aquellos aspectos que están asociados al desarrollo y a las entregas de los trabajos, sino a los tiempos que como docentes tenemos pues para la revisión, para la retroalimentación a los estudiantes, ¿no? Esto implica considerar el tiempo desde la planeación, desde el tipo de actividades que estamos solicitando, las tareas o los trabajos que estamos solicitando,
implica considerar también nuestro tiempo para poder destinar un día o unas horas y dedicarnos exclusivamente a esa tarea, ¿no? Bueno, de igual modo, hay que tomar en cuenta pues la cantidad de los grupos, la cantidad de estudiantes con los que contamos, para no atarnos la soga al cuello a la mera hora y desde el principio pues pensar en actividades que no nos vayan a complicar a nosotros como docentes la tarea de revisión y la tarea de retroalimentación. Y bien, una implicación más que tiene que ver con la confianza, y aquí me voy a detener un poquitito más, nada más para enfatizar que en las clases presenciales el poder y el control que tenemos como docentes frente al grupo evidentemente es más tangible que a distancia. Esta modalidad a distancia nos implica renunciar a ese control. Y es necesario que confiemos más en el estudiante. Es necesario que fortalezcamos, y eso se puede hacer a través de las actividades que les dejemos a los muchachos, que fortalezcamos en el estudiante su propio control y su propia, pues sí, la autonomía que tienen que desarrollar como seres independientes, de tal manera que se sienta él, el estudiante, responsable de su propio aprendizaje. Entonces, este trabajo a distancia implica romper con esa relación jerárquica, ¿no?, que se da mucho en presencial, y dar lugar a una visión en la que el profesor y el alumno se encuentren en el mismo nivel, en un contexto de confianza. Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a generar nosotros a través de una computadora, ¿no?, como docentes? Pues creo yo, quizá no sea tan fácil, pero pues renunciando al control, o sea, renunciando al control que muchas veces ejercemos precisamente con una perspectiva de evaluación que está asociada al producto final, ¿no? O sea, la palabra examen, la palabra evaluación, les decía en un principio, genera temor en el estudiante. Pero esto ya es histórico, ¿no? Eso es una concepción que hemos venido adoptando desde hace mucho tiempo atrás, y que, pues, sí, se siente padre tener control, se siente bien tener el poder, pero hay que renunciar. O sea, a través de estos procedimientos a distancia, tenemos que renunciar a ese control y al mismo tiempo alentar al estudiante a que él mismo realice su autoevaluación, ¿no? Y ahí damos lugar a otro tipo de evaluación, que es la coevaluación, que pues esto se puede llevar a cabo entre los propios estudiantes o invitar al estudiante mismo que evalúe su propio conocimiento. Y ahí está inmersa la confianza que les dije en un principio, ¿no? Debemos confiar en ellos. Y bueno, a nosotros nada más nos quedaría pues proporcionar cuáles son los criterios sobre los cuales van a hacer ellos su propia evaluación, para que ellos mismos puedan, digamos, valorar el desempeño que han tenido o valorar el desempeño de los compañeros, ¿no? Entonces, esas medidas me parece que pueden ser un buen inicio para lograr el rompimiento o el rompimiento, digamos, de esta relación jerárquica maestro-alumno. Bien, se me acaba el tiempo. Nada más para concluir, les quiero decir que el trabajo a distancia, el trabajo docente en estos ambientes virtuales, y bueno, desde luego que esto incluye también la evaluación, pues implica nada más y nada menos que una visión diferente. La educación a distancia no es nueva, tiene alrededor de unos 40 años o más, ¿no? Y cada vez es mayor el número de estudiantes que se interesan en cursar sus estudios superiores a nivel superior a través de estas plataformas virtuales. Entonces, así como nuevo no es, pero sí se entiende que ahorita las circunstancias nos están obligando mucho a transitar, ¿no?, hacia esta tendencia que ya nos está prácticamente invadiendo y cada vez se hace más presente. Así que más que verlo como una problemática, yo los invito a que veamos esta situación que nos
a la que nos enfrentamos ahora como oportunidad para repensar nuestras formas de enseñanza, para repensar cómo nos acercamos al estudiante, reconfigurar nuestra práctica docente y nuestras prácticas evaluativas, y usando un poco los términos también tecnológicos, les invito como a picar ahí el botón de reseteo, ¿no? Resetear un poco nuestro disco duro para reaprender acerca del contacto que tenemos con el estudiante en este proceso tan importante de la educación y fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Con esto termino. Muchísimas gracias por haber aguantado prácticamente una hora y bueno, quedo en espero de las preguntas. Muchas gracias, doctora Jessica. Muchas gracias, maestra. Muy interesante. La realidad es que pues muchas de estas recomendaciones son muy importantes, ¿no? En este momento. Y aquí ya hay algunas preguntas que nos vamos a permitir empezar a compartir. Nos dice Concepción Carreón, estas herramientas como Quizy, ¿dónde las puede localizar? Ella habla de que utiliza actividades de Blackboard, pero no tienen la misma forma de análisis. Entonces, es su primera pregunta, ¿no? Ok, gracias. Bueno, las plataformas que les puse por ahí en una diapositiva, las encuentran fácilmente si ustedes teclean o googlean en el ordenador. Buscas Quizzes, plataforma educativa, y ahí está. Nada más tienes que crear una cuenta de registro y ya, de hecho, hay cuestionarios que a lo mejor contienen temáticas que pueden ser de utilidad para muchos maestros y ya no tendrían que cargar un cuestionario propio, sino que pueden hacer uso de lo que ya está liberado, digamos, en la propia plataforma. Ajá. Pero lo buscas en Google y ahí está la aplicación. Gracias. Ahí le compartimos la liga a la maestra, ya la encontramos. Y comenta la parte técnica de dónde que se podrían obtener el material de lo que se presentó hoy. De hecho, si van ahí abajo en el extremo inferior derecho, en los iconitos de flechitas, ahí van a poder ver el contenido que se está mostrando y lo pueden descargar. Si no, después en la página web donde vamos a publicar la información, ahí va a estar descargable el material. Y aquí pregunta, dice, además, bueno, este es, a lo mejor no está dirigida para ti. Esta pregunta ahorita se la respondemos, pero más que nada, otros comentarios aquí que hay en relación a la parte de evaluación. Bueno, dice, qué importante es la parte de renunciar al control como maestros y confiar e involucrar aún más al estudiante en su proceso de formación relevante en nuestro modelo educativo. Sí, claro, sí, desde luego, sí es sumamente importante y a veces te digo, en la práctica misma no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí ejercemos un poder ahí muy sutil y mucho lo hacemos a través de estos exámenes que pues estamos obligados como institución a implementar, pero sí es difícil, no es una cuestión sencilla, pues, renunciar a ese control. Muchas gracias. Sí, aquí dice muy bien el final que está cerrando la lámina 19 con respecto a no tener la sensación de control en el grupo y aprender y enseñar a que los alumnos lo desarrollen en sí mismos, ya que esto es parte de las quejas generalizadas en la docencia. No sé qué pasa, no sé si me responden. Ay, no le entendí. Perdón, Jessica, como que no entendí si es pregunta o cómo. Sí, no. Es como un comentario, ¿no? Está, que sí, ¿no? Esta sensación de no tener el control en el grupo y aprender y enseñar a que los alumnos se desarrollen en sí mismos. Yo creo que es una de las responsabilidades y que a veces cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que más bien es un comentario más que pregunta. Okay. Dice, la evaluación de un examen por video del alumno, ¿qué tiempo se sugiere sea tal video? ¿Máximo 5 minutos? ¿Debe ser en YouTube o en qué otro formato es viable? Sí, bueno, generalmente, como les decía en la presentación,
sí sugiero que al momento de solicitar la tarea pensemos en lo que va a implicarnos a nosotros la revisión y sobre todo la retroalimentación. Entonces, por ejemplo, en el video lo recomendable son 3 minutos, ¿no? Para que no nos lleve mucho en la revisión o en la proyección o la revisión del mismo video y en la retroalimentación correspondiente. 3 minutos a 5 quizá está bien, en YouTube se pueden hacer, pero me parece que te cobran si necesitas crear una cuenta, no estoy tan segura, pero hay muchas herramientas que quizá esto sea tema de otro webinar, muchas herramientas que se pueden utilizar para crear videos. Puttowns, o no me acuerdo, Puttowns creo que se llama, no me acuerdo cómo es exactamente la página, pero bueno, hay opciones para ello y sí reitero que habríamos de considerar pues el tipo, las características de trabajos que vamos a dejar, pero mucho en función de nuestras posibilidades en tiempo. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, totalmente. Digo, en video es muy viable, los alumnos lo aceptan bastante bien y la recomendación, sí, 5 minutos puede ser, pero como comenta la maestra, también tienes que pensar del otro lado en la revisión, ¿no? Y a veces en un video de 3 minutos, digo, porque yo he hecho ese ejercicio con alumnos y 3 minutos a veces es un mundo de tiempo y más bien dicho, los tienes que ayudar a sintetizar sus ideas y a presentarlas muy bien, y a veces 3 minutos, 5 es muy buen rango, ¿no? Por aquí comenta Brenda, y me parece una pregunta interesante, por muchos artículos y cosas que han salido alrededor del tema de la evaluación en este momento de crisis, ¿de cuál es tu opinión acerca de evaluar a través de notas como aprobado o no aprobado en lugar de utilizar una escala de calificaciones? Bueno, mi punto de vista con respecto a eso, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, la escala de calificación y la calificación o las notas expresadas así con no acreditado, no aprobado, no presentó, etcétera, pues tienen la misma finalidad. Al final del camino lo que están haciendo es acreditando, ¿no? Entonces, en realidad no hay ninguna diferencia, es simplemente la forma en la que se expresa. Pero eso, como decía en un principio de la presentación, es un mal necesario. O sea, es una perspectiva de evaluación sumativa, pero que no podemos dejar a un lado. O sea, es parte de nuestra realidad, ¿no? De los procesos institucionales que hay que seguir, porque de otra manera, pues no, ¿cómo decirlo? Pues así de simple, no podemos calificar o no podemos dejar de calificar al estudiante porque entonces no avanza, ¿no? Debe existir alguna escala, ya sea numérica o verbalizada, de calificación para que se pueda cumplir el objetivo o el propósito sumativo de la evaluación, justamente. Así es. Por aquí reflexiona, que coincido con la reflexión, es muy importante cambiar las formas en cómo estamos formando a nuestros estudiantes. Es necesario ayudarles a que quieran una mayor autonomía, independencia en su formación. Digo, como comentario me parece muy bueno. El otro día me tocó participar en una sesión donde nos decían que los alumnos querían mucho sesiones de videollamadas porque se sentían más seguros. Y mi reflexión fue, sí, es un momento para crearles ese entorno de seguridad, pero también es una oportunidad para no ser tan paternalistas, ¿no? Para también ayudarles a crear ciertas experiencias que los ayuden a generar más autonomía, ¿no? E independencia. Claro que es un momento de crisis ahorita, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta. Sí, claro. Bueno, pero pues es una gran oportunidad para hacernos, ¿no? Como para soltarlos de la manita y que ellos propios vayan construyendo su propio aprendizaje. O sea, es un gran momento, pues. Sí, una pregunta, ¿qué opina de los exámenes orales utilizando como medios, no sé qué es PWP, con casos clínicos? Bueno, Estoy un utilizando poco descontextualizada. en el caso de, no sé si lo PowerPoint, quiso decir. PowerPoint, pues yo creo que más nos podemos centrar un poquito en el tema de los exámenes orales, que a lo mejor no están tan familiarizados para la presentación de casos clínicos. Claro, pues en los exámenes orales
¿Qué opino? Bueno, a mí me da la sensación, quizá es algo personal, pero me da la sensación de que si un examen por escrito causa nerviosismo en el estudiante, un examen oral lo triplica, ¿no? Creo que también, o sea, tiene que ver con la formación o con las cuestiones personales de cada quien, ¿no? Con las habilidades de poder hablar en público, etcétera, pero sí creo que el hecho de que los pongamos al frente, ¿no? Con estas características que un examen oral implica, pues creo que sí vamos a incrementar su nerviosismo. Y aquí voy a mencionar algo que, pues toda evaluación, o mejor dicho, todo instrumento de evaluación contiene, digamos, tiene un factor, un elemento de error, que ahorita no nos vamos a detener en ello, pero, por ejemplo, el nerviosismo hace que los estudiantes se equivoquen, ¿no? Y entonces ese factor error o ese mínimo porcentaje de error, pues hay que también considerarlo en un examen oral. A lo mejor no están pudiendo desarrollar, verbalizar bien lo que tienen realmente aprendido porque no han desarrollado bien esta habilidad de hablar en público. Entonces, a lo mejor es como ponerles una trampa ahí a los estudiantes y en lugar de ayudarles a que realmente pues expresen o evidencien su aprendizaje, pues más bien se lo estamos complicando, ¿no? Pero eso depende mucho de qué tanto conozcamos al estudiante y desde luego también de los temas, de los contenidos propios de la asignatura, ¿no? Sí, muy bien. Aquí hay otras preguntas. Digo, hay muchas, no voy a tratar de integrarlas. Villegas habla sobre si es recomendable hacer evaluaciones cada semana. Sí, claro. Sí, la periodicidad pues tiene que ser continua. Si es cada semana, magnífico. O sea, yo diría que la evaluación, y de hecho muchos así lo hacemos, tiene que ser diaria, ¿no? O sea, cada vez que tenemos encuentros con nuestros estudiantes, toda práctica, ya sea las tareas o lo que se realice en clase, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que el maestro expone, ¿no? Da la cátedra y el sujeto, el estudiante, se escucha. Es un estudiante pasivo, ¿no? Pero en sentido estricto, la evaluación tuviera que ser de manera diaria. Ahora, lo que la maestra está preguntando creo que tiene que ver con periodicidad, si es correcto, si es conveniente. Por supuesto que es conveniente hacerla cada semana. Cada semana, pues es menos, ¿no?, la cantidad de contenidos que pueden incorporar a ese instrumento o a esa evaluación. Y pues garantizamos que vayamos poco a poquito midiendo y valorando los aprendizajes del estudiante. Sí, me parece ideal. Y como comentas, o sea, no quiere decir que esa evaluación toda sea, y también depende, ¿no? Por ejemplo, en licenciatura, los alumnos a lo mejor no están frescos, tienes que estar más seguido con ellos, ¿no? En posgrado, que también hay otras preguntas en relación a esto, a los alumnos, o sea, si tú creas una experiencia cada 2 semanas, no está mal, con un producto de entrega, pero cada semana sí tener algún encuentro donde de otra forma generes esta evaluación o retroalimentación en vivo, bajo otro esquema, ¿no? Sí, exacto. Sí, el comentar las tareas, ¿no?, también resulta una manera de retroalimentar al estudiante, no de manera particular, sino en grupo, ¿no? Se retroalimentan las actividades y pues digamos, cada quien va atendiendo, ¿no?, lo que le venga mejor en ese momento para poder fortalecer su aprendizaje. También comentan que si este tipo de procesos o recomendaciones que presentaste se aplicarían también a alumnos de posgrado, de maestría y doctorado. Disculpa, que si estos, ¿qué, perdón? Sí, pues, la pregunta dice, ¿podemos aplicar estos procesos a estudiantes de posgrado, tanto de maestría como doctorado?
Ok, sí, si se refiere a los procesos de evaluación, tanto sumativa como formativa, sí es necesario. No sé si se refiere, por ejemplo, a las herramientas que mencioné, que no sé si se refiere exclusivamente a eso, pues yo creo que sí, no está negado, ¿no? O sea, efectivamente, si ustedes se dan una vueltecita ahí por las plataformas que les compartí, van a ver que es una tendencia como al juego, como al concurso, ¿no? A la competencia, tiene cosas incluso chuscas ahí que les atraen a los estudiantes, pero y obviamente pues a los más pequeños les generará hasta risa. Yo lo he aplicado con mis estudiantes y les encanta, no tanto la plataforma, sino el uso que en este caso les estoy dando yo al instrumento que ya cargué en esa plataforma, ¿no? Les gusta porque justamente consideran que aprenden más atendiendo cada una de las preguntas, la verbalizamos en clase, ahondamos en los aspectos que no han quedado claros y en ese sentido es que se enamoran, digamos, del uso de la herramienta, ¿no? Pero sí, pues sí puede ser usado en cualquier nivel educativo. Sí, sí, de acuerdo, totalmente. Eduardo Serna te hace un comentario, dice, me gustaría saber su opinión en cómo se debería de evaluar materias prácticas, así como talleres, laboratorios, en donde para alcanzar la competencia es necesario tener experiencia práctica. Sí, bueno, en esta área no tengo mucho conocimiento, pero pudiera ser, digo, no tengo conocimiento porque no he tenido contacto directo con estas herramientas, pero tengo entendido que, por ejemplo, hay no sé, realidad virtual, que es una especie como de, me imagino yo, una especie de laboratorio en línea, ¿no? En donde se pueden llevar a cabo estrategias o acciones que sí tengan que ver a lo mejor con la manipulación, pero manipulación a través de una computadora, no sé si me estoy explicando, que tenga que ver con la selección de herramientas o no sé, cuestiones prácticas, ¿no? Pero la verdad es que no tengo mucho bagaje en cuanto a las opciones que puedan favorecer este tipo de prácticas, ¿no? Entiendo que la realidad virtual es una de ellas y que más que una, ¿cómo decirlo? Favorece más el aprendizaje que estando en un aula, es lo que quiero decir. O sea, parece que el hecho de que sean asignaturas con esta necesidad de práctica, como medicina, por ejemplo, física, no sé, pareciera que esto nos limita, ¿no? Pero la realidad virtual es una herramienta, una tecnología de la cual se puede hacer uso y pareciera que es mucho mejor que estar en un aula escuchando la cátedra y es mucho más favorable hacerlo por esa vía. Sí, sí, así es. En este momento, todas las áreas de salud, creo que, y esto no es algo exclusivo de nuestra universidad, esto pasó en universidades a nivel mundial, el cómo llevar a cabo la evaluación de todas estos, precisamente de las partes donde se requerían laboratorios especializados, donde se requería práctica, o sea, el mundo no estaba preparado para esto que pasó, ¿no? Hay Exacto. instituciones de educación superior que tenían esto que comentas, ¿no? Soluciones de laboratorios virtuales, de escenarios de realidad virtual para que los alumnos hicieran prácticas. O sea, son cosas, algunas sí tienen, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que es una oportunidad de reflexión de decir, bueno, no estamos exentos de que esto nos vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para ese tipo de escenarios? ¿Por qué lo vamos a sustituir? ¿O con qué lo podemos complementar? ¿O cómo se puede generar otra experiencia que ayude al alumno? Este es un reto que lo tenemos súper presente en este momento y yo creo que este es un momento en el que ya tenemos que estar pensando en el día siguiente. Ya, sí cerrar, pero ya debemos estar pensando en qué es lo que vamos a hacer para ahora que regresemos,
cómo vamos a prepararnos precisamente para esto que comenta Eduardo, ¿no? Así Bueno, es. híjole, hay varios comentarios, todos en relación a esto de la autonomía del estudiante, que es una muy buena oportunidad de este momento para trabajar, pues, por este camino, ¿no? Que comentabas tú, que me parece muy importante. Aquí hay una pregunta de Alan. Dice, ¿cuál sería su principal consejo para los estudiantes universitarios para estos momentos de incertidumbre? Yo creo que pensando en la evaluación, ¿qué les recomendaría? ¿Pensando en qué, perdón? Dice, Pensando en... yo creo que en la contingencia dice, ¿cuál es su principal consejo para los estudiantes universitarios para estos momentos de incertidumbre? Ok, sí, pues que guarden la calma. De hecho, yo creo que muchos de ellos están preocupados por, pues sí, por saber cómo van a salir en el semestre, ¿verdad? Porque, repito, pues no todos tienen conexión a internet, no todos pueden elaborar sus trabajos en tiempo y forma. Entonces, el consejo es que, pues que sigan adelante y que le apuesten a la flexibilidad del docente, ¿no? El docente, nosotros tenemos que crear las estrategias necesarias como para poder obtener, para poder evidenciar lo que el alumno sabe. Y creo yo, pues tampoco nos podemos poner en este momento tan exigentes, ¿no? De acuerdo, y cumplir al pie de la letra lo que originalmente habíamos planeado. A lo mejor, pues sí, que confíen un poquito más en esta flexibilidad que el docente tiene que llevar a cabo para que sea exitoso su término. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que con esto vamos a ir cerrando. Yo sé que hay varios comentarios por ahí. Nada más no quiero, espero que no se me haya ido la maestra, que hizo una pregunta muy interesante al principio, que dije que no estaba tan relacionada con el tema de evaluación, de que si además de todas estas partes como técnicas y del área educativa en relación a los estudiantes, y la universidad estaba haciendo algo por la parte psicológica de los estudiantes. Me parece muy importante. Y yo le respondería a esa maestra que dice, además de la premura de trabajar a distancia, están preocupados por la parte psicológica de los alumnos, y la realidad es que sí. O sea, tuvimos un webinar fechas pasadas donde se hablaba de todo esto, ¿no? Cómo acercarte a los alumnos en estas contingencias y todo el esfuerzo que está haciendo la universidad por crear canales, ¿no? Y ahora que se viene el proceso de evaluación, pues yo creo que también vuelve a ser importante, como comentabas tú, pues es un momento de estrés también para los alumnos bajo este esquema de que es el momento de evaluación y cómo va a funcionar. Yo creo que retomo estas recomendaciones que tú nos planteaste de la flexibilidad, de estar abiertos, de estar presentes, de estar atentos y retroalimentando en todo momento, pues también para ayudar a esto, ¿no? A no estresar de más a los alumnos. Así es, sí, así es. Guardemos la calma y sí seamos como sensibles a eso, ¿no? Seamos sensibles acerca de la evaluación, que la evaluación, o sea, la palabra misma, la palabra examen genera estrés. Entonces, en esa lógica y dadas las circunstancias en las que ahorita nos encontramos y en las que los estudiantes ya al término del semestre, pues también como que se alteran un poquito, les preocupa, pues entonces bajemos un poquito el estrés en ese sentido y pues seamos flexibles y sensibles ante este proceso. Sí, muy bien. Nada más dice una última, se habla de la flexibilidad docente, pero ¿qué hacen en caso de los estudiantes que no entregan tareas, reporte, etcétera, y solo asisten a clase, pero sin una revisión previa de los temas? No, bueno, definitivamente ahí sí no, no podemos ayudar tanto, ¿no? Ahí sí necesitamos nosotros evidencias con qué evaluar. O sea, sí podemos hacerlo a través de un video o a través de sesiones sincrónicas, pero si no hay el cumplimiento con las tareas asignadas, pues tampoco podemos pedirle las peras al olmo, ¿no? Y ahí lo que le recomendaría a la maestra es, acuérdense, y todos debemos estar bien, recordar siempre que como maestros no estamos solos. En nuestras unidades académicas tenemos áreas de orientación, de apoyo, tutores,
que deben ser uno de nuestros puntos de comunicación, ¿no? Si tenemos alumnos perdidos, tenemos esos esquemas, ¿no? Estos apoyos, estas figuras en nuestras unidades académicas a donde podemos voltear a que nos ayuden a localizar a esos alumnos o a ver qué está pasando, ¿no? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Andrea. Disculpa que te hayamos agarrado tanto tiempo. Te agradecemos mucho, les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron. Y pues, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas estas recomendaciones que nos presentas, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, doctora, por la oportunidad y por el compartir. La verdad es que me enriquezco yo también mucho con las aportaciones o las preguntas de los compañeros y pues muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, pues terminamos y los esperamos en otra edición de nuestros webinars. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego a todos.